Maravilloso, maravilloso. Oye, esta gente cantar, ¿verdad? Y decían una palabra ahí que me movió. Mírame a mí mismo, Señor. Yo soy mi peor enemigo. Pablo decía a Timoteo, cuídate de ti mismo. Pablo decía en Romanos 7, el mal está en mí, queriendo hacer el bien, hago el mal que no quiero. Y el mal está en mí. Búscame, oh Dios. Examíname, oh Dios. Cuando caemos en ese burnout syndrome, en ese síndrome de desgaste que nos dan y nos dan y nos dan y nos dan y nos dan, y recibimos cantazos y problemas y dificultades, y nos vamos desgastando y perdemos el deseo de luchar y caemos en depresión y nos rebelamos contra Dios porque decimos ¿dónde está Dios? Y empezamos a culpar a Dios. Y ese es el burnout syndrome, ese es el síndrome del desgaste. El que cayó Elías el profeta, que decía, ¿sabe? Que se fue al desierto cuando después que tuvo aquella victoria tan gigantesca, sobre Acab y Jezabel, y cuando llega en el camino le dicen, no, pero acabaste con los Baales y acabaste con los seguidores de Astarot, pero yo quiero tu cabeza, decía Jezabel, y el hombre dijo, oye, pero ya, y eso es lo que pasa, es una descripción de por qué caemos en el psicológicamente en inglés de burnout syndrome, español del síndrome de desgaste. Bueno, es que pasa lo que le pasó a Elías. Elías pues ha luchado contra los Baales, el sistema estaba podrido, el sistema religioso estaba corrompido, el sistema político estaba igual, la idolatría, la hechicería, el robo, la maldad, la corrupción, la homosexualidad, todo era una debacle completa en Israel. Y luego Acab se casa con una pagana y ella trae todos sus dioses a los lugares altos y sus sacerdotes. Y la misma religión, hubo un ecumenismo diabólico. Se unieron y usaban hasta el templo, los lugares sagrados, lo usaban para mezclarlo con la adoración a los Baales, a los diferentes dioses que vinieron junto con Jezabel. Y este hombre luchó contra todo esto y finalmente, ya ustedes saben la historia del monte Carmel, donde él convoca a los profetas de Baal y vienen los de Astarot y el que corresponda por fuego, ese será Dios. Y como los profetas de Baal y toda esta secta estaban acostumbrados a ver este cumplimiento, a ver todo esto, pues no era raro que bajara fuego, pero el milagro que muchos no entienden es que no fue, el milagro no fue que no bajara el fuego. Ese no fue el milagro. El milagro fue que Dios impidió que bajara el fuego. Es decir, porque Dios envió fuego y consumió el sacrificio, pero ellos estaban acostumbrados a ver el fuego bajar. Otra palabra, el milagro fue que Dios impidió que el fuego no bajara, porque ellos tenían la habilidad demoníaca de bajar fuego. Entonces, el milagro grande no fue que bajara el fuego del cielo de Dios, fue que Dios detuvo al diablo. Por eso es que el diablo llegará hasta donde tú y yo le permitamos, hasta donde Dios le permite. Y Dios le dijo, no vas tu magia, tu brujería, tu idolatría, tu paganismo, tu hechicería no va a funcionar porque Dios tiene control. Has quebrantado a Satanás debajo de la planta de tus pies. No le tengas miedo a nadie. No le tengas miedo. Elías, el milagro fue que no bajó fuego. Que no bajó fuego del otro lado, porque el otro lado estaba acostumbrado a ver fuego. Fue que Dios demostró su poder, su omnipotencia, que es todopoderoso. El diablo tiene poder, hermano. Y hace milagros. Y manda fuego y hace cosas terribles. Hasta sana enfermos a veces. Eso lo ven en el vudú y lo ven en la brujería y lo ven en todo esa, en el espiritismo. Pero lo sana con el propósito de que crean en una falsa doctrina y pierdan su alma. Pues un cambio. Y ahí es donde está el asunto. Por eso dice que el falso profeta
hará milagros. El diablo hace milagros también. Se recuerda la historia pero tiene un límite. Se recuerda lo que hablamos de las plagas de Egipto, que cuando la serpiente salía, Aarón tiró la vara y se convirtió en una serpiente, y ellos hicieron lo mismo, tiraron sus varas y se convirtieron en serpientes, pero lo grande fue que la vara de Aarón se tragó la vara o la serpiente de los brujos, y así, pero llegó un momento que ya no podían imitar lo de Dios. Así que el diablo tiene un límite hasta dónde puede llegar. Tiene un límite hasta dónde puede llegar. Ten fe, no pierdas la fe. Encomienda a Jehová tu camino, espera en Él y Él hará. Podemos leer todo eso. Pero usted sabe que cada una de las plagas llegaron hasta cierta plaga. Y cuando llegaron hasta un punto, ya no pudieron imitar los milagros que Dios estaba haciendo. Entonces, lo que les quiero decir es que el diablo tiene un límite hasta donde puede llegar. Y usted le da lugar al diablo, él se aprovecha. Pero mientras usted no le dé lugar al diablo, él no puede pasar de ahí. No puede pasar de ahí. No puede pasar de ahí. Dios ha quebrantado a Satanás debajo de la planta de tus pies y los míos. Nos ha dado poder sobre todo el poder del mal. He aquí los que en mí creen, las obras que yo hago y mayores que éstas podrán hacer. Nuestras armas no son carnales, dice Pablo, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas y traer cautivo todo pensamiento a la obediencia a Dios. Eso es lo que hay, hermano. Eso es lo que hay. Quiero que entiendan bien claro esto, hermano, que el diablo tendrá poder, los políticos tendrán poder, pero los demonios tendrán poder, pero no tienen todo poder. Lucas 1:37 dice, Jesús dijo, porque nada es imposible para con Dios. Quiere decir que Dios no tiene límites de lo que puede hacer. Dios no tiene límites de su poder. Es omnipotente. Tiene todo el poder. El diablo tiene hasta donde puede llegar. Y por eso dice que no le demos lugar al diablo. Porque de ahí, de donde Dios dice, de aquí no puede pasar. Encomienda a Jehová tu camino. Espera en Él y Él hará. Pon a sí mismo tu delicia en Él y Él te dará las peticiones de tu corazón. Y dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero luego más adelante en el verso 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No importa lo que venga, no importa lo que se invente el diablo, tiene un límite. Podrá llegar hasta cierto punto. Podrá llegar a herirte. Dios le dijo al diablo, tú puedes tocar toda la riqueza, todo lo que, pero su alma no la puede tocar. Es mía, dijo Dios. Es decir, que tiene un límite. Deja de estar teniendo miedo en esa prueba, en ese problema que tienen, ese enemigo, esa enemiga que se ha levantado contra ti. Echa tu carga sobre Jehová y Él te sustentará. No dejará caído para siempre el justo. Salmo 55, verso 22. Después dice, más adelante dice, en el libro de Romanos, dice, el que en vosotros está, capítulo 8, el que en vosotros está es mayor, y repito, es mayor que el que está en el mundo. Es más grande que tu problema. Es más grande que el diablo que te está acechando. Es más grande que ese enemigo, esa enemiga, esa persona que se te ha puesto en el camino para provocarte, para destruirte, para desanimarte, para intimidarte. Apocalipsis 12:10 dice que es el acusador de los hermanos. Nos puede acusar, pero la Biblia dice que la sangre de Cristo nos limpió de todo pecado. Y en Romanos 5:1 dice, Job preguntó cómo se justificará el hombre para con Dios. Y en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, todo lo que hicimos, todo lo que pasó, todos nuestros pecados, todo
todo nuestro pasado, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas, 2 Corintios 5, 17. Todos nuestros pecados ya están limpios. 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados a Él, Él es justo para perdonar nuestros pecados y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Y ahora qué pasa después que se convierte uno y fue a casa? Abogado tenemos para con el Padre. Dice bien, en 1 de Juan 2:1 dice, si alguno hubiere pecado, está hablando, si alguno después de haberse convertido hubiera caído, hubiera fracasado, si alguno hubiere pecado, ya estamos hablando con los convertidos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación no solo por nuestros pecados, sino por los de todo el mundo. Ahí está bien claro. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es el juez de todo. Sí, si aún antes o después estás cubierto, estás protegido, Dios sabe tu corazón. Dios conoce tu humillación. Dios conoce la verdad, no importa cuántas mentiras le han dicho. Dice, si mintiendo, si fueras, si sufrieras, si mintiendo por mi causa, te acusaran y fuera mentira, dice la Biblia, bienaventurados sois. Y eso está en la regla de oro, en el capítulo de Mateo, Sermón del Monte, el Sermón del Monte, lo dice bien claro. Y lo dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y siguen las bienaventuranzas ahí. Y siguen, las voy a leer todas porque son bonitas. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados, verso 5 del capítulo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Verso 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Verso 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Aprenda a tener misericordia de los que fallan, de los que caen, aún de los que te hacen mal, porque ellos algún día tú vas a tener necesidad de alcanzar misericordia. Verso 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esa es la importancia de guardar tu mente para que tu corazón no, porque aquí es donde se guarda el registro. Esto es como una bóveda. Aquí se graba todo y las emociones se guardan aquí. Y esas emociones después se reflejan en el mover del pensamiento. Y dice, bienaventurados los de limpio corazón. Es importante limpiarte de odio, de rencor, de venganza. Óyeme bien. Limpiarte de amargura, limpiarte de lujuria, de inmoralidad. Limpia tu corazón. Porque Dios ve el corazón. Ve el pensamiento, ve todo, ve nuestra vida. Y en el verso 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y yo por eso me siento contento. Cuando yo voy a un país y trato de unificar ese país, y trato de pacificarlo, como cuando fui en el 18 a Managua, y me persiguieron, porque mi deseo es ver al pueblo nicaragüense, al pueblo panameño, al pueblo venezolano, colombiano, brasileño, a toda América Latina, a Estados Unidos, ver que no nos odiemos, que nos perdonemos. Y cuando tú ves un matrimonio en discordia, no le enciende el fuego. Tú que coges el teléfono cada rato y llamas a alguien y le cuentas, mira esto y esto dijeron de ti. Tú no estás pacificando, ¿qué importa lo que dijo fulano? Sí, a veces la gente dice lo que dijo. Yo le voy a contar una historia. Hace años, la Asamblea de Dios tenía una convención en Venezuela, en los Alpes.
en Mérida, es aquello lo más alto, allí cae nieve. Y entonces yo fui invitado a esa convención y fui acompañado de mi representante, Juan Sebastián, que es como un hijo, que yo no creo en eso de la paternidad espiritual. Yo digo, ¿cómo? No es un hijo, es como un hijo, porque hijo es el que nace ahí. Hijo, pero esto de la paternidad, que todo esto es una nueva doctrina falsa, no la han sacado, no sé. Bueno, el asunto es claro y definitivo, que yo voy a la convención, viajamos, eso es lejos, viajamos en avión a Mérida, llegamos en avión a Mérida, creo que llegamos hasta allí y entonces fuimos a la convención. Entonces vino el presidente, que ya no está ahí, el presidente ahora está en Estados Unidos pastoreando. Había la bien estricto, pero había una calumnia, una acusación contra Juan. Y Juan era mi mano derecha. Y yo sé la vida de Juan, y lo conozco. Entonces dice, usted puede subir al altar y puede hablar, pero ese señor no sube de ahí. Y yo le dije, porque le dije al presidente, le dije, que es amigo mío, le dije, si él no sube, yo no subo. Yo no subo. Y así insistí, entonces convocamos una reunión para después de esa sesión, era por el día. Pues a las 6 de la noche, en vez de estar comiendo, nos fuimos al hotel donde se estaban hospedando y en un lugar especial, en una mesa redonda, se reunió todo el comité ejecutivo de la Asamblea de Dios y el presidente, Juan por aquí y yo por aquí. Digo, bueno, ¿de qué se acusa? Se levanta uno que está sentado al lado del presidente. Estamos hablando de muchos años, estamos hablando, Dios mío, yo creo que esto fue en la década de los 90 o 80, por ahí. Yo sé que fue hace muchos años, yo no recuerdo exactamente, yo sé que son muchos años. Y digo, ¿cuál es la acusación? Bueno, que este coordinador, representante suyo, pastor en Puerto Ordaz, Juan Sebastián, dijo esto en la radio y nos atacó a nosotros las asambleas de Dios. Entonces yo me miro y le digo, Juan, ¿tú dijiste eso? No, yo no dije eso. Yo miro al que está acusándolo de que los acusó de yo no sé qué, de una tontería. Era un bochinche, pero se ofendieron. Juan dice que no lo dijo. ¿Y quién se lo dijo a usted? Bueno, mi esposa me lo dijo a mí. ¿Y quién se lo dijo a su esposa? La amiga de ella se lo dijo a ella. ¿Y quién se lo dijo? La otra. Entonces era una cosa que alguien oyó mal y según lo fue se lo dijo a la otra le añadió, se lo dijo a la otra le añadió y a la mujer de este le dijo todo el enredo de lo que este hombre dijo. Yo no había dicho eso. Y yo respeto el Concilio de Asamblea de Dios. Y yo no dije eso. Yo me recuerdo bien claro eso. Me recuerdo como si fuera hoy. Y yo me recuerdo eso porque yo viví algo similar así, pero quiero hablar de esto. Finalmente el presidente le pidió perdón a Juan. Y Juan le dijo, yo nunca dije eso, hermano. Y tengo testigos de esto. Y cuando fue que la esposa le dijo, que la amiga le dijo, que la amiga le dijo, que la amiga le dijo, cogieron un enredo y fueron añadiéndole. Y una tontería. Por eso dice bien, bien claro aquí, bienaventurados los pacificadores, porque de ellos serán llamados hijos de Dios. Óyeme, usted no puede ayudar, no coge ese teléfono, ese celular para llevar bochinche. Sea pacificador, no sea destructor, aconseje mejor a esa persona. Si lo que oyó es verdad, aconseje a la persona que lo dijo a que no lo diga, pero no llame al otro para seguir creando un lío. Y así se crean los infiernos. Con que fulano dijo, que fulano dijo. Yo me recuerdo, porque yo he vivido cosas semejantes, cosas que yo jamás dije, me las pusieron en mi boca. Porque alguien dijo, entonces yo estaba en una emisora donde había una persona que decía cosas y me las achacaban a mí. Entonces aquí dice una cosa, si algo que dicen uno es verdad, pues
Y uno la reconoce como David, se arrepintió, se humilló. Pero sí, mire lo que dice entonces en el verso 10. En el verso 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. En otras palabras, cuando nosotros sufrimos por meternos en cosas que no nos importan, en cosas que no vale la pena, pero cuando nosotros sufrimos por la verdad, por la palabra, por lo que es correcto, por la justicia, entonces nosotros somos bienaventurados. Verso 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Verso 12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermanos queridos. Por eso quise traer esto a colación aquí. Porque cuando la gente nos persigue, y nos persigue mintiendo, que es lo que hacen muchos, se inventan cosas y mienten y empiezan a helar. ¿Qué fue lo que hicieron con Nabob? Una calumnia. Y parece que se olvidan el 9º mandamiento, una calumnia. Y compraron a los ancianos y compraron 2 testigos falsos y lo acusaron y murió. Ahora, si de lo que te acusan es falso, tú no tengas temor. Dios te va a defender. Ahora, dice bien claro aquí que somos bienaventurados. Y a Nabob le costó la vida, pero ¿cómo terminaron cómo terminó Acab? ¿Cómo terminó Jezabel? Que fueron los que calumniaron al justo Nabob. Él murió en batalla, disfrazado como cobarde, y cuando murió en el carro lo llevaron a la misma muralla donde apedrearon a Nabob. Allí, ese carruaje que fueron a lavar allí al estancadero, tenía la sangre de el rey Acab. Y entonces esa profecía la había dicho el profeta, y el profeta en el camino le dijo bien claro, donde apedrearon a Nabob, allí los perros lamerán la sangre de Acab por calumniador, por mentiroso. Hay que tener cuidado. Dios defiende a los suyos. Y a Jezabel los perros se la comerán. Y como los perros son mejores a veces que los seres humanos, saben que la mano es lo que le da de comer. Cuando ella trató de seducir a Jehú la tiró por el balcón para abajo. Y entonces cuando cayó, los perros la estaban esperando. Lo único que dejaron fue las manos, se la comieron. La profecía se cumplió. Esto es claro, hermano, la palabra está ahí clara. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Es decir, hermanos, que yo he vivido esto. Cuando yo he dicho algo, yo lo acepto. Cuando no lo he dicho, yo no lo acepto. Si usted quiere o no interpretó correctamente lo que yo dije, bueno, repito, si la prensa mintió, eso es otra cosa. Yo he dicho aquí cosas que salieron en las noticias y cosas por las cuales gente fue a la cárcel. Ahora, pero si dicen algo de uno que no es verdad, déjeselo a Dios. Déselo a Dios. Que Dios hará justicia. Mía es la venganza y mía es el pago. Ahora, bien claro esto, hermano. Quería leer esto porque esto es lo que dice la Biblia. Y cuando Juan fue allí y lo juzgó a esta gente, tuvieron que pedirle perdón. Y esa noche subimos los 2 al altar. El que ponga su causa delante de Dios y déjesela a Dios. Y hoy, pues, terminamos hablando
de William Branham, terminamos hablando de Oscar Candelario, ya esas personas murieron. Si antes de morir se convirtieron, pidieron perdón, yo no, su salvación no la juzgo, porque no sé qué pasó en las últimas horas de su muerte. Entonces estamos hablando de falsos profetas. En Arecibo había un pastor que ya murió, que fue prácticamente el fundador de la Iglesia de Dios Pentecostal en Arecibo, Isaac Cruz. Tremendo hombre de Dios. Tremendo hombre de Dios. Tenía tremenda iglesia, era la iglesia más poderosa en esa área y más nutrida. Fue mi amigo, él y su esposa. Grandes amigos. No sé si ella todavía está viva. Sus hijos creo que están vivos todavía. Pero Isaac, en esa iglesia tenía una miembro que se llamaba Juana García. Este es el peligro, hermano, de las falsas profecías y falsas revelaciones y personas que no reconocen la autoridad como la Dios la pone. En la iglesia, un pastor o pastora es la autoridad, no es Dios, no es incuestionable, no debe ser inaccesible, pero es persona que está ungida por Dios. No quiere decir que uno se trague todo lo que diga, uno tiene derecho a discrepar, pero tiene que respetarle. No toquéis a mis ungidos. Bueno, hay que tener un respeto. Y tengo derecho a decir, eso que predicó la pastora, eso que predicó, yo no estoy de acuerdo, pero respeto a esa persona. Pero hay una autoridad, igual que en la casa. La estructura que ha querido el diablo, Black Lives Matter, LGTBQ, los humanistas, los ateos, los comunistas, los radicales, han tratado de destruir la realidad de la unidad familiar. Dios hizo, y ahora en Italia quieren prohibir que se lea el capítulo 1 y que se predique sobre el capítulo 1 de Génesis, porque dice varón y hembra los creó Dios. Dios no hizo dos hombres y dos mujeres. Dios no hizo un múltiple loquera de transgénero, de gente en cuerpos equivocados. Eso es del diablo, eso no es de Dios. Y por eso quieren prohibir eso, porque la Biblia dice claramente que tiene un orden establecido. Entonces, luego, en la iglesia tiene un orden establecido. Y en el hogar, que fue la primera institución que Dios formó, es la que quiere destruir el diablo ahora, está en las prédicas y en el movimiento nuevo radical de izquierda, de Sodoma y Gomorra y de los Black Lives Matter. Y el comunismo y el fascismo, desde Hitler hasta Stalin, hasta la Revolución Francesa, todo hicieron destruir la familia, porque la familia es la institución básica creada por Dios. Entonces, en la institución de la familia, el hombre, siempre y cuando llene los requisitos, porque hay un chorro de hombres que han abandonado ser hombres, ahora son bisexuales o son borrachones o son adúlteros o son abusadores. Entonces la mujer tiene que tomar la cabeza, no le queda más. Pero normalmente el hombre es la cabeza de la familia. Y dice en la Biblia el apóstol Pablo que la mujer respete al hombre, pero que el hombre la trate como vaso más frágil, respete su autoridad. Y esto es un asunto que no quiere decir que ella no hable, que no discutan, que no analicen, ¿no? Pero que no pueden haber dos cabezas. Y es lo que el feminismo, los feminazis están tratando de hacer. Pero ¿qué ha pasado? El hombre es culpable, como lo fue Adán, culpable de la caída, no fue Eva. Eva cayó, pero él se dejó engañar de ella. Y él perdió la autoridad que debía haber tenido y caímos en todas estas cosas. Ahora, hay hombres borrachones, hombres abusadores, hombres que son bisexuales, hombres que están en el closet, que son homosexuales y están viviendo con una mujer. Entonces hay hombres que abusan de la autoridad, que son físicamente y mentalmente y emocionalmente, son criminales con los hijos o son irresponsables, se van a coger con prostitutas y no proveen para su familia.
pues entonces la mujer tiene que tomar eso. Pero la orden establecida por Dios es que la cabeza del hogar es el hombre, el sacerdote del hogar es el hombre. Y luego la mujer está a cargo del hogar, de instruir a esos niños, y del padre estar seguro que todo esto está pasando. Y los hijos tienen que obedecer a los padres. Por eso dice que honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados. Es uno de los mandamientos, de los 10 mandamientos. Pero esto se ha vuelto una locura. Esto se ha vuelto una locura. Y hay mujeres que no respetan a su marido. Y hay hombres que maltratan a sus esposas. Todo eso es real. Y si se corrigieran y se arrepintieran de todo, estaría bien. Pero hay un orden establecido por Dios. Entonces en la iglesia hay esa orden. Y esta mujer quería todo el tiempo profetizar. Y llegó un momento que Isaac Cruz dijo, aquí se acabó. Usted todos los domingos no puede cogerme el culto para traer. Juana García se llamaba, era esposa de un mueblero de Arecibo. Y entonces Isaac la sentó y a ella no le gustó eso. No puede haber todo el mundo mandando. Es como hay juntas que no saben que son puestos para ayudar al pastor, no para convertirlo en un empleado de ellos. Eso pasa mucho en Estados Unidos. Yo no sé si aquí. Yo he confrontado iglesias donde la que manda no es el pastor, es la junta. Entonces, la junta está puesta para ayudar al pastor y ayudarlo a no cometer errores y a corregir lo que está mal y a asesorarlo bien. Pero la decisión tiene que tomarla el pastor con el asesoramiento de la junta. Entonces, el pastor era Isaac Cruz y esta mujer quería tomar los domingos el culto y nos dejaba predicar. Y un día Isaac Cruz dijo, se sienta allí y se acabó. Para hacer la historia corta, porque no voy, esto lo conoce todo el mundo porque esto es de aquí, Puerto Rico. Juana García, pues luego se va y forma un grupo aparte. Divide. Y hace un grupito que le siga a ella y sus profecías. Todo eso termina mal. Se va convirtiendo en una falsa profeta. Luego se divorcia de su marido. O el hogar se destruyó, lo que fuera, se quedó sola. Entiendo que más nunca se volvió a casar ni nada de eso, pero eso pasó y eso no es relevancia, eso le puede pasar a cualquiera. El problema es que se va para San Juan, para la calle Duarte, y ahí forma una secta. Y la gente empieza a seguirla, como a llamarla la diosa Mita. Ahora, si a ti te llaman diosa y tú lo permites y no lo refutas, pues entonces te hace partícipe de las obras de las tinieblas. Y empieza a decir que el Espíritu Santo está encarnado en ella. No, el Espíritu Santo mora en todos nosotros, pero no se encarna en una sola persona. No, señor. No, señor. Eso es prácticamente declarar una persona un dios o una diosa. Entonces, hacen un culto donde lo principal es Mita. Le llaman Mita porque le llaman madre. Por eso, esta cultura nueva de llamar al pastor papi o papito, o a la pastora, o a una persona cerca de consejero de una madre, tú no está correcto llamar a nadie padre ni madre que no sea tu madre o tu padre. Tú puedes decir, es como si fuera un padre, es como si fuera una madre, pero mami y papi. Yo he visto gente en iglesias llamando papá y papi al pastor todo el tiempo. Y entonces esto pasó con Mita, le llamamos madre. Y desarrolla una doctrina de error, una doctrina falsa aquí en Puerto Rico. Entonces murió. Y ahí la tienen, muerta en un pabellón a la entrada creo que no sé, del viejo templo. Allí la tienen. Mira, esta es ella. La mujer terminó siendo una falsa profeta. Y mucha gente descarriada cayeron en eso, y ahí hay mucho pentecostal que ha caído en eso. Y luego, cuando no encontraban qué hacer que ella muere, aparece de alguna forma un tipo que se llama Mita en Aarón. Y luego el resto es historia. Obviamente murió Aarón. Porque estos son falsos profetas. Y las enseñanzas usan la Biblia para lo que le conviene.
pero niegan la eficacia de la palabra de Dios. Y cuando esto es peligroso. Es decir, que entienda bien claro esto, hermano, que es peligrosísimo esto. Luego, en el asunto después que muere Oscar, otro falso que se levanta aquí se llama William Soto Santiago. Era el segundo en mando en la carpa que dirigía Oscar Candelario. Y este señor lo conocemos y no basta nada más que hablar, se va para Calley, levanta una carpa, va a toda América Latina predicando. Hay testigos de todos los países, con guardias armados. Yo no sé por qué el Mesías, si es el Mesías, tiene que andar guardias armados. ¿Qué pasa? Se va a Israel, eso salió en la televisión aquí, eso salió en la prensa. Se fue a Israel y retornó de Israel como el enviado de Dios, como el Mesías. Y lo recibieron y lo dijeron hasta acá, en una caravana, lo recibieron con palmas como recibieron a Cristo. Eso es una blasfemia, hermano. Este hombre tiene un canal de televisión donde él proclama sus enseñanzas y gente lo sigue ciegamente. Este es otro falso profeta, hermano, desviado completamente de la enseñanza bíblica de que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nada lo puede reemplazar, hermano. Todo el que se rebele contra la profundidad, vuelvo y repito, otro evangelio, no le creáis. Es decir que si usted está en uno de estos cultos donde el hombre, y hay más todavía, el pastor se proclama de tal manera que usted tiene que pedirle permiso hasta cuando usted tiene relaciones con su marido o con su esposa. Y yo los he visto. Y puedo decirlo por nombre, pero no lo voy a decir. O donde usted no le puede cuestionar al líder de la célula o de la secta, como usted quiera llamarle, y lo meten a usted en un campamento por allá donde le quitan celular, no le permiten contacto con su familia, con nada, algo anda mal. Algo anda mal. Cuando usted no puede cuestionar lo que predica el líder y lo juzgan y lo castigan por eso, algo anda mal. Yo quiero terminar diciendo, luego lo demás lo haremos después. Termino esta serie en el día de hoy, poniendo esto por encimita para que ustedes se cuiden. Y ustedes busquen, cuestionen si estoy bien o estoy mal. Ustedes tienen derecho a cuestionarme. Y que estas personas, pues, busquen a Dios y busquen a Dios firmemente y lo busquen en espíritu y en verdad. Y entiendan la verdad que hay dentro del Evangelio. Porque esto de la salvación es suave, es real, es algo sencillo, que Cristo murió por nosotros, que aceptando a Cristo, confesando a Él nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, y de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y si le añaden tantas loqueras y tantas cosas, tenga cuidado. Si se meten a controlar su vida personal totalmente, y no estoy hablando de darle consejos en cuanto a su vida moral y en cuanto a las cosas rectas, no, a controlarle su vida matrimonial y a meterse a la intimidad suya, tenga cuidado, dar consejos y bregar en otra cosa. Pero termino leyendo esta palabra de 2 de Pedro capítulo 2, verso 1 en adelante. ¿Cuál es lo más que pueda de esto en el día de hoy? Pero hubo también falsos profetas, verso 1, capítulo 2, verso 1 en adelante. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que van a introducir encubiertamente herejías, no lo van a hacer abiertamente, herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Verso 2. Y muchos seguirán sus disoluciones,
No hay que, cuando usted ve el Papa es un falso profeta, porque cuando él se proclama ser, y de eso tenemos que hablarlo en otra cosa, el representante de Cristo en la tierra, eso es una blasfemia, porque el que Cristo dijo que dejaría representar es el Espíritu Santo, el que dijo Dios, y eso de besarle la mano, de arrodillarse ante él. O sea, cuando Juan quiso arrodillarse ante el ángel le dijo, no, levántate, yo soy hombre como tú. Créame bien claro. Pero dice, muchos seguirán sus ilusiones, verso 2, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Vamos a seguir leyendo aquí. Verso 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Escuché bien claro. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y después va la amonestación de Dios y sigue ahí hablando. Pero entonces quiero entonces pasar al verso 12, porque lo demás es bien largo. Y habla más bueno, de los juicios que vinieron sobre muchas personas y muchas sociedades. Vamos al verso 11 y 12. Mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor, pero verso 12, pero esto hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Vamos al verso 14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Verso 15. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Verso 16. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia, una mula, muda, que no hablaba, de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Miren lo que Dios tiene que hacer a veces. Verso 17, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por las tormentas, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Esto es lo que le espera a toda esta gente. Verso 18, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y desilusiones a los que verdaderamente habían huido de los que vivían en error. Oye, eso es de lo que se trata toda esta serie. Que usted no caiga en esto. Verso 19. Les prometen libertad, hacerlos ricos, le prometen 20,000 cosas y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Vamos al verso 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos, su posterior estado viene a ser peor que el primero. Pues un descarriado, una persona que cae en este espíritu, para librarlo es terrible. Tardó 10 años mi mamá orando y ayunando para que mi abuela retornara a la verdad y saliera de los falsos testigos de Jehová. Verso 21, porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Verso 22. Pero les ha acontecido el verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Hermanos míos, esto es real. Cristo viene pronto. Y una de las señales de los últimos días es lo que dijo Pablo en Primera de Timoteo 4:1. En los postreros días muchos apostatarán escuchando a espíritus de error, escuchando a doctrinas de demonios y espíritus de error. Lo que dice Pablo en el capítulo 3, versos 1 al 5,
según de Timoteo, dice que vendrán tiempos peligrosos. Y después describe lo más terrible de las características, lo más inmundo, el cambio de lo natural por la cuestión esta del sexo, la perversión, toda esta corrupción, toda soberbia, desobediencia a los padres, la destrucción de la familia, bueno, un montón de soberbia, malagradecimiento. Y después que describe todo eso, dice, pero teniendo la apariencia de piedad, verso 5, dice, pero teniendo la apariencia de piedad, negarán la eficacia de la misma. A estos evita. Tendrán apariencia de piedad. Parecerán como enviados del cielo. Dirán que ángeles se le han revelado. Y hasta te adivinarán y te dirán cosas. Y harán hasta señales y prodigios y milagros. Pero teniendo apariencia de piedad, negarán la eficacia de lo mismo. A estos evita. Si tú te encuentras en una secta, una religión que pone a un hombre por encima de todos los hombres y lo hace casi un Dios, escucha bien, elimina la realidad que el único que puede perdonar pecado es Cristo, es Dios. Y te hace servirle como un Dios y niega que Cristo es Dios y te pone otras cargas a la salvación que no es lo sencillo del arrepentimiento y la transformación de hacerte nueva criatura, y niegan la eficacia de la sangre de Cristo, a estos evita y sal huyendo por tu alma. Y búscate una iglesia, un templo, donde prediquen la sana doctrina, donde hablen del Cristo, lo que decía Pablo en Gálatas, esté lejos de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me has crucificado a mí y yo al mundo. Solamente es este evangelio puro que señala a Jesucristo como la corona de la salvación, como el camino, la verdad y la vida, como el que ha de venir pronto. Sí, niegan el arrebatamiento de la iglesia, niegan ahí la expiación de Cristo en el Calvario, niegan allí la venida de Cristo real, el arrebatamiento de la iglesia, la resurrección de los muertos que vivieron en Cristo y los juicios de Dios sobre la tierra y el establecimiento del reino de Cristo por aquellos que se han convertido a Cristo, que confiesan a Cristo, que siguen la doctrina sana de la palabra y no otro evangelio, como dice Pablo. Si tú estás metido en una jeringonza de esa, escapa por tu vida y conviértete a Cristo y busca una iglesia de sana doctrina. Me prediquen este evangelio. No me prediquen otro evangelio. No te enseñen una mezcla de religiones ecuménicas, no. Te enseñen el Nuevo Testamento, la enseñanza de la verdad de tu salvación en Cristo y el poder de la sangre para limpiar pecados. Y te digan, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, no hay otro más. Sí, que Dios lo bendiga, que Dios te está descarriado, convierte, sal de ese error donde estás. Ven a Cristo y entrégale tu vida entera. Y arrepiéntete de tu pecado y sirve al Señor en espíritu y en verdad. Que Dios te sane, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te bendiga grandemente. Hasta el próximo programa. Que Dios sea contigo y hará lo imposible en tu vida. Vamos, vamos, vamos al gran día.